el tiempo sagrado, el tiempo que la divinidad le dio a esta creación eh, para que podamos elevar nuestra conciencia como seres humanos. Y la Torá, en definitiva, lo que es una enseñanza, es el nombre Torá básicamente es enseñanza. Y antes de lo que estamos hablando ahora es Torah. Estamos hablando todo lo que pueda elevar al hombre, lo pueda transformar en algo más consciente, es Torah. En el judaísmo decimos que Derech Eretz Kodemet le Torah, que quiere decir que ser una buena persona es lo que le antecede a estudiar la Torah. Que una persona no puede estudiar Torah primero si no es un buen ser humano. Y para ser un buen ser humano tenemos que sabernos elevar. Y la oración es muy simple, es una bendición del tiempo, no del espacio, ni del algo físico, sino que nosotros bendecimos al tiempo. Dice Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito seas tú, Dios eterno, que nos diste como mandato de hablar de Torah, de hablar de elevación. Amén. Amén. Adelante, Yossi. Les comunicamos, hermanos, que solamente estará una hora Yossi. Tiene una reunión, entonces pues vamos a aprovechar. Y quedas convocado para otra conferencia en unos 2 meses, Yossi. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos entonces ahora a... Ok, y dijimos que tengo también el sonido que poner. Bueno, ok, a ver mi... Este es el santuario del libro, ¿verdad? Sí, la imagen esta es una imagen de Museo Israel, donde el santuario del libro, donde se exhiben una parte de los rollos del Mar Muerto. Es el lugar donde se hacen las curaciones hoy en día también. Hasta muy poquito, hace estos últimos 3 años, se han hecho trabajos sobre eh, rollos en los cuales vamos a hablar hoy un poco del presente, ¿ok? Eh, pero bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes, habíamos visto la historiografía, vimos que anterior al descubrimiento de los rollos Mar Muerto, se encontró también otros rollos en la misma zona, en la zona de Qumran, que evidentemente eran parte de esta colección, de esta biblioteca, que narra desde el siglo III o quizás alguna puede ser del siglo IV antes de la era común, o sea, 300 años antes de Cristo, y termina en el año 70 de la era común, que es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Probablemente la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de la era común es un detonador por el cual este grupo pierde su infraestructura, su servicio, sus alimentos, la economía de la zona se ve movida y es uno de los motivos por los cuales otros lugares fuera de Jerusalén van a tomar centralidad. Hablamos que al mismo tiempo que estaba el templo de Jerusalén, habían otros, por lo menos otros 2 templos más. Uno es el de Tel Moza y otro es el de Tel Arad, que se encontraron en el año 63 y en el 2018. Habíamos hablado que
en paralelo al templo y a los sacrificios, este grupo empieza a establecer un nuevo ritual, que es el ritual de la oración. El ritual de la oración no existía antes como algo autónomo, sino que era algo perteneciente a la al sacrificio en sí o a una oración privada, especialmente en la Biblia. Vemos oraciones, pero son oraciones privadas de una persona y no establecidas con un canon. Lo que encontramos aquí dentro de las rollos de Mar Muerto, encontramos también oraciones escritas, que son las primeras oraciones de lo que se llama el mundo pre-rabínico. El mundo pre-rabínico, porque el mundo rabínico se establece en forma formal después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el año 70, que es donde en forma más ordenada se empiezan a escribir lo que se llama la ley oral. La ley oral se dio junto con la ley escrita, se dio en el monte Sinai a Moisés y al pueblo, pero fue guardada durante siglos hasta que es escrita nuevamente. Hoy en día hay una nueva teoría que dice que no es así, que tanto la ley oral como la ley escrita son parte de proyectos literarios que corrían al mismo tiempo en la zona. O sea que habían grupos literarios que escribían y a esos grupos los llamamos Torá, los llamamos ley escrita y los llamamos los libros apócrifos y los llamamos la literatura premidrásica, que también es parte de la literatura rabínica luego, y lo llamamos también el Nuevo Testamento, que todos eran grandes proyectos literarios que van en paralelo. Que no es, esto no es, no fue apretar un botón y empieza una era, sino que varios procesos al mismo tiempo y que eran conscientes uno del otro de ello. Por lo tanto, en Qumrán lo que vemos son pequeños flechazos, por así decir, de esos proyectos que estaban en el mismo lugar. Cuando yo hablé de las diferencias de literaturas que había mencioné el libro de los jubileos, y hay otros libros que no mencioné, como por ejemplo, en realidad sí lo mencioné, el libro de Tobías lo mencioné al principio, que también se encontró en las cuevas, y también hay otros libros más, como por ejemplo el libro de Adán y Eva, que es totalmente diferente a los proyectos anteriores, porque es el primer proyecto que demoniza a la mujer. El judaísmo, en su gran mayoría, es una religión feminista. Es una religión en la cual la mujer toma parte de la vida cultural y ritual del pueblo. No a diferencia de lo que vemos hoy en día, lamentablemente, en ciertos grupos religiosos fanáticos que no le dan a la mujer su entorno. Pero hay un libro, que es el libro de Adán y Eva, que es el primer libro de los únicos escritos en la historia del pueblo judío, en las cuales ven a la mujer como el motivo del mal en el mundo. Nuevamente es un libro raro, no se entiende por qué lo escribieron, quién lo escribió, y es realmente anormal dentro de todo el resto de la literatura hasta ese momento conocida por nosotros. Bueno, vamos ahora entonces primero a responder unas preguntas que yo tenía pendientes y dije voy a darles un poquito más de lugar. La primera pregunta no está en este slide y bien vino a cotación a que alguien me preguntó cómo, cómo se hace para cuidar todos estos hallazgos que se encuentran, eh, cómo hacen los arqueólogos hoy en día para cuidar. Y
hoy a la mañana me encontré con mi hija a tomar desayuno y me dice, papá, ¿viste lo que salió ayer en la televisión? Le dije, no, porque justo estaba tocando mi guitarra en un Kabbalat Shabbat en Tel Aviv, eh, así que no prendí la tele todo el día. Entonces me contó que se encontraron unas cuevas de estalagmitas y estalagmitas nuevas que todavía no se publicaron, en las cuales estalagmitas y estalagmitas ustedes conocen seguramente el efecto, digamos, del agua en la roca que crean estatuas. Estoy seguro que en México también hay, ¿no? Cosas así. Sí. Ok. Se encontraron nuevas estalactitas y estalagmitas, porque ya hay encontradas. Hay cuevas en la zona de Jerusalén muy lindas para visitar, en la cual también se encontraron eh, restos de utensilios que eran de la época la primera revolución, de la primera rebelión de Bar Kokhba. ¿Quién fue Bar Kokhba? Bar Kokhba fue un militante de la época de Qumran, que junto con un rabí, con un rabino, que se llamaba Rabbi Akiva, hacen la primera rebelión. Y esto es muy cerca en tiempos a los tiempos que estamos hablando ahora. Eh, Ahora, esta cueva digamos, se publicó un poquito, no se publicó ni siquiera de dónde es, la están guardando en secreto hasta que terminen de sacar todo y la puedan exhibir al público, porque hay muchísimos objetos que pertenecían a la época que por supuesto que hay miedo para que desaparezcan, ¿no? Que alguien se los lleve. Entonces yo le contesté a mi hija Imbal que lamentablemente dentro de la arqueología hay buenos y malos. También a veces se encuentran objetos de forma repentina que no siempre se sabe la veracidad del objeto. Y más de uno dice que dentro de los arqueólogos hay arqueólogos del bien y arqueólogos del mal. Hay algunos que encuentran cosas y las publican y hay otros que las inventan y las publican. Así que eso es de la tercera pregunta que hoy quería responder. Y la segunda pregunta es sobre el libro de Abraham, en los cuales uno de ustedes me preguntó sobre el libro de Abraham. Es un libro que tuvo varios nombres. Uno es el libro de Abraham, como lo conocen ustedes, pero también Serech Abraham, en hebreo. Tuvo el libro de Lemech. Lemech fue el papá de Noé en la Biblia, que conocen seguramente todos los niños que fueron a Jardín Infantes, el Arca de Noé, los animalitos, vieron la película de Hollywood seguramente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Empieza con, ¿por qué lo llamaron Lemech? Porque cuando lo abren el libro por primera vez, el primer protagonista que aparece es Lemech. Entonces lo llamaron en un principio Lemech. Pero luego abrieron el texto. El texto no estaba dentro de una vasija. Estaba en la cueva número 1, no estaba dentro de una vasija, estaba en el piso y aparentemente había sido cubierto por una tela, que la tela se desintegró después de 2000 años. Y este estaba pegado, en un rollo que estaba, por el tiempo, la parte del piso se había pudrido, el resto se había mantenido bastante bien, porque la cueva estaba bastante seca, entonces no había agua ni humedad, y se mantuvo durante los 1000 años muy bien, pero el resto se pudrió. ¿Qué es lo que se pudrió? Se pudrieron de los 25 columnas de lo que hoy llamamos el apócrifo de Génesis. Se pudrieron 2 columnas. O sea, tenemos 23 de 2, cada una tiene 35 líneas, y es aparentemente del siglo II antes de la era común. Algunos creen quizá un poquitito antes.
del siglo II. Fue abierto por un neurocirujano en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, porque el texto está pegado de por sí. El texto tiene, se encontró junto en la misma cueva está también lo que se llama Sergi Yeshayahu, que es un libro de Isaías, con continuación de los textos conocidos de hoy en día. Se encontró el libro de Los hijos de la luz y de la oscuridad, Bnei Or u Bnei Hoshech en hebreo, que en el Museo de Israel la arquitectura destaca justamente este libro, porque es uno de los libros que se compraron. Cuando Israel compra por $250,000 el libro en una subasta en Estados Unidos, también compra el libro de la oscuridad y también el libro de Isaías, que está todo hoy en día en el Museo de Israel. Si van al Museo de Israel, lo pueden ver. Relata la historia de Abraham antes del sacrificio de Isaac. Relata todas sus peripecias por Egipto, y también relata una pelea que tuvo con los 4 ángeles, que en la Torá aparecen como que vienen por una escalera, que bajan y lo vienen a ver, y Abraham los acoge, los lleva a su carpa, y les da de comer. Pero bueno, el texto esto lo que hace es un poco darle un poco más de color al texto mismo en sí. Y hay una parte también del libro de Hanoch. ¿Por qué es importante el encuentro de esto? Por varios motivos. El primer motivo es que tenemos aquí lo que se llama literatura alegórica, que es la literatura del Midrash. ¿Cómo se escribe la literatura del Midrash? El Midrash lo que hace es traer una historia que fue escrita antes y hacerle un remake a la literatura y a el entorno en el cual el lector está hoy en día. Imagínense que yo, por ejemplo, traigo la historia de Bolívar, ¿sí? Que justamente hace poco vi la telenovela en Netflix, y la pongo en el entorno de México del siglo XXI. Eso es lo que hace el Midrash. Y eso es a través de la imaginación de los sabios, que es una forma de ellos de explicar al lector el texto de otra forma, y también en algunas ocasiones traerle un nuevo mandamiento, por así decir. La literatura midrásica se divide en dos, en lo que se llama Midrash Alajá y Midrash Agadá. Midrash Alajá es traer un cuento y de eso aprender una ley. Y Midrash Agadá es básicamente la literatura explicativa sacada del contexto histórico y traída a un contexto de hoy. Tiene mucho que ver con el libro con el libro de Hanoch, que también se encontró, el apócrifo número 1 de Hanoch. Hanoch es el séptimo de la creación. Y con el libro del jubileo, que se habían también encontrado, se encuentra también y es también comprado en la misma subasta. Y el libro, hasta ese momento, lo conocíamos en griego y lo conocíamos en Gez. Gez es un idioma que se habla en Etiopía. En Israel tenemos una de las 6 expertas en Gez del mundo, que es Dr. Liora Ravid, ella es la que tradujo del Gez el texto, y maravillosamente el texto que está en hebreo el libro de los jubileos coincide en un 100% con la traducción del Gez de Dr. Ravid.
Esa es sobre el tema del libro de Abraham. Aquí vemos la fotografía del rollo cuando se encontró, que lo ven totalmente pegado, antes de que pase la neurocirugía en Harvard. Y aquí está el texto en el cual yo mismo lo puedo leer. Es el principio de Génesis. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Así empieza Génesis, y en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ese es el principio de lo que está. El texto, como pueden ver, está escrito en un abecedario muy similar al abecedario que hoy en día usamos en los judíos. Es el abecedario cuadrado. Se pueden recordar que habíamos hablado del abecedario cuadrado cuando hablé de un comerciante los años 80 del siglo XIX, que había encontrado un texto y también era del abecedario cuadrado. No le creyeron que era un texto real y terminó suicidándose. Ok, la otra cosa que me habían preguntado era sobre bibliografía de Jesús. Otra vez, Jesús no aparece en Qumran porque Jesús es posterior a Qumran. No porque la literatura que Jesús luego va a tomar dentro del Nuevo Testamento no exista. Sí tenemos, tenemos un texto de Marcos, que se encontró en forma muy parcial, pero es posterior y por lo tanto no aparece. Lo que sí se sabe que Juan el Bautista probablemente sí fue uno de los miembros de la secta de Qumran. Había prometido, les comenté sobre Flusser. David Flusser fue un experto de Jesús, muy reconocido por el Vaticano hasta el día de hoy, y tiene un libro que está en castellano que se llama Jesús en sus palabras y en su tiempo, y el libro está gratis, lo pueden bajar del link que pongo aquí, que es archive.org, details, David Flusser, lo pueden encontrar. Pueden hacer Google Jesús en sus palabras y en su tiempo, y está el libro en español y en griego para que lo puedan leer. Es un libro pequeño de 80 páginas, se lee en un día, y es uno de las mejores bibliografías de Jesús académicas que hay hoy en día. Esta es la tapa del libro, así que lo van a encontrar. Lo pueden comprar también en Amazon, vale que algo así como 15, 20 dólares, pero ¿para qué se lo pueden bajar ya mismo? Así que lo disfruten los que pidieron un libro de Jesús escrito en forma muy seria, que es anterior al libro de Avigdor Shaanan, que es una recopilación de todo, y que empieza con Flavio Josefo y termina en Maimónides. Ok. Bueno, evidentemente, en la época en la cual los rollos se escriben, es una época de cambios. Por un lado, los templos están en crisis. Habíamos hablado también que es el principio del desarrollo del individuo, y yo mencioné a Stromze como uno de los que mencionan eso, como uno de los motivos por los cuales los sacrificios dejan de tener relevancia en el mundo, no solamente para los judíos, sino que también para el resto de las civilizaciones, con la presencia del libro. Y no es para menos que con lo que encontramos aquí, es una biblioteca en la cual los pergaminos son mucho más portables que portar todo un tabernáculo. Entonces podremos hablar de diferentes pensamientos.
que vienen aquí a aparecer por primera vez. Hasta ese momento, realmente los textos son bastante monolíticos. No digo que son totalmente monolíticos, la Biblia tiene muchos autores y muchas formas de escribir y muchos pensamientos diferentes que no siempre de un libro al otro se llevan bien, pero aquí podemos encontrar el pensamiento religioso en desarrollo. Hablamos, en esto, aquí vemos diferentes exponentes de los textos que son todos sagrados y que llevan a la divinidad a una dimensión totalmente diferente. Primero hablamos los libros litúrgicos, los libros que hablan del Templo de Jerusalén, por otro lado. Un libro que de repente aparece la mujer muy diferente, demonizada, como el motivo del mal en el mundo. Quizá tenga que ver esto un poco también con una de las sectas que se encontró en la zona, que es la de la Gnosis, en la cual no había mujer. También en Qumran no había mujeres, pero la Gnosis fue muy particular sobre su tratamiento sobre el mal. Y habíamos hablado de la Sitra Ahra, que aparece acá, que es el lado negativo de Dios. Y probablemente haya alguna cierta relación entre el libro de Adán y Eva y también la Gnosis. Un momento. ¿Podemos encontrar el principio de una nueva religión? Es una de las preguntas que se hacen todos. Yo creo que de varias. Hasta ese momento teníamos lo que se llamaba el judaísmo, ni siquiera el judaísmo, lo diría el hebraísmo bíblico, o el judaísmo de Judea, no de judíos. Pero aquí aparecen nuevos protagonistas, que por un lado, la literatura midrásica, que es la literatura prerrabínica. Por otro lado, los textos alegóricos a una nueva religión fuera del judaísmo o un nuevo pensamiento. Yo no creo que ellos pensaban en crear una nueva religión, realmente no lo pensaban, sino en dar una nueva idea de lo que es Dios, ¿sí? Y habían pensadores mucho más, por así decir, mucho más radicales que el Jesús mismo en sí, dentro de esta literatura. Pero también otro judaísmo diferente, que es el judaísmo caraíta, que el judaísmo caraíta lo que viene a decir es que toda esta literatura no es relevante, que la interpretación de la Torah debe ser hecha en forma de palabra por palabra, o sea, debemos darle lo que se llama la interpretación simple hoy en día, y no tratar de interpretar a través de una literatura alegórica, de un midrash, como había dicho antes, no tratar de escribir un libro, por ejemplo, hay un texto que es de Sara, que es la esposa de Abraham, que es un texto meramente erótico, un texto en arameo. Mi primer clase que tuve con el profesor Malamat en la Universidad Hebrea de Jerusalén, él trajo la traducción del arameo al hebreo de un texto en el cual habla de los pechos de Sara. Y esto se escribe en Qumran. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de escribir un texto erótico dentro de toda esta biblioteca? Evidentemente, algo que no lo podemos responder, ¿sí? Pero nos da la pauta de la libertad de expresión y de pensamiento que tenían estos señores, de escribir lo que ellos querían,
y nadie se los iba a cuestionar ni tampoco se los iba a quemar. A diferencia de la Edad Media, que lo que va a ocurrir luego en la época de la Inquisición, que se queman miles de libros que nunca han llegado a nosotros porque unos señores decidieron que esos libros son prohibidos y deben ser quemados. Lo mismo le pasa a las mujeres durante toda la historia, hasta el siglo XIX. ¿Cuántos libros de mujeres ustedes conocen? No judíos. ¿Cuántos libros de mujeres ustedes conocen que fueron escritos antes del siglo XVIII? Pueden Pocos, contarlos con los dedos. pocos. Antes del siglo XVIII. No hay. O sea, la escritura estuvo prohibida por mucho tiempo a través de ciertas instituciones, entre ellas la iglesia, no la moderna, por supuesto, pero la iglesia de la Inquisición, ¿sí? El Talmud mismo que es la canonización de la ley oral, que es un conjunto de tratados de pensamiento judío y que tienen mucho que ver con el tratado, también con la literatura helénica, se llevan muy bien unos con los otros y que utilizan metodologías parecidas a los de los filósofos griegos, era censurado por el Vaticano. O sea, durante cientos de años, miles de años, nosotros crecimos en una civilización en la cual no todo se puede escribir. Sin embargo, no es la realidad de esta gente. Para esta gente, todo lo que sea sagrado se puede escribir. No importa si es diferente a lo que yo pienso. No importa si yo pienso X de la mujer. No importa si yo tengo una visión diferente de lo que es, por ejemplo, en el libro de los jubileo, el sacrificio de Isaac. Según el libro de Jubileo, el sacrificio de Isaac no ocurrió. Lo mismo lo van a pensar luego otros pensadores como Rashi, que es el principal exégeta de la interpretación simple, lo que se llama el pshat en hebreo, en el judaísmo, o el Maimónides, que dice que fue un sueño, que Abraham soñó que lo sacrificaba a su propio hijo. ¿Ok? Entonces, la literatura de Qumran nos da la pauta de un mundo pluralista que también desaparece con ellos, que luego se va a convertir en el mundo, digamos, del mundo del judaísmo rabínico. Pero son diferentes judaísmos al judaísmo de hoy en día. El judaísmo de hoy en día, que los judíos vivimos hoy, es el judaísmo rabínico, que cree que el que es judío porque su madre nació judía. El judaísmo bíblico dice que uno es judío porque su padre nació judío. Diferente, ¿sí? La identidad de la persona varía de un judaísmo al otro. El judaísmo caraíta no acepta ningún tipo de interpretación de la Torá fuera de lo que la Torá fue escrita. Y a su vez aparecen unas nuevas teologías que luego son tomadas por el precristianismo y que también son parte de Qumran. Dentro de lo que podemos ver, como dije, están los textos del Evangelio, de Lucas y de Matías, textos preevangélicos, no es el mismo texto, y están en arameo, y el texto en arameo del Evangelio de Marcos. Y como mencioné antes, Juan Bautista está mencionado dentro de lo que se encontró dentro de Qumran, como uno de los miembros. Yohanan Amatbil en hebreo. Aquí tenemos una parte del Evangelio de Marcos. Esto es todo lo que se encontró del texto. Lamentablemente, miren lo que hay. Pero se sabe por las letras que esto es el Evangelio de Marcos. Ok.
el tema es ahora los nuevos descubrimientos de los últimos tiempos. Habíamos hablado dijimos que esto se encontró en 1947 y que hasta 1967 rondó por el mundo, estuvo en Beirut, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Belén y terminó en 1967 en el École Biblique del Museo Rockefeller, que hasta 1967 era parte de Jordania. Cuando ocurre la Guerra de los 6 días, Israel reunifica Jerusalén y toda esa zona pasa a ser parte de Israel. Entonces, el presidente le pide al Museo Rockefeller que pase los rollos al nuevo museo que se va a construir 2 años después, que es el Museo de Israel. Aquí vemos un texto, una parte de Deuteronomio. Habíamos hablado que Sukenik, el profesor Sukenik, había hablado de una base de Senia cuando él ve por primera vez en 1947 un trozo que le traen de Belén a la parte judía de Jerusalén. Él dice, esto me recuerda a los esenios. Que básicamente era algo de Flavio Josefo. Durante todo este tiempo, hasta 1997, las teorías más reconocidas y que las va a llevar no Sukenik, sino que Gael Yadin a sus libros, hablan de un protagonista que es el protagonista escénico. Pero luego, un momento. Ok. De 1997 a 1917 hay cambios sobre la data. Lo que vemos aquí es el rollo de cobre, que es es el único rollo que está en cobre. Todos el restos son pergaminos que están o en papiro o en cuero, ¿sí? Pero hay uno que es el del cobre. Yo sí. Sí, El rollo de cobre es el de Isaías. el rollo de cobre tiene una parte de Isaías, sí. Pero no es Isaías, tiene partes es muy pequeño, eh, son, son 3 partes, porque se tuvo que cortar para sacarlo, y no incluye todos los textos. Luego de un análisis que hacemos hoy en día, y vamos a explicar cómo se hace hoy en día, primero que hoy vivimos en un mundo en el cual podemos utilizar tecnología, incluir todos los textos dentro de la computadora y empezar a analizarlos, ¿no es cierto? Eso estoy seguro que también lo han visto en otras arqueologías, también en México, de textos que se encontraron y que se empezaron a hacer crossing de ellos sobre los contenidos. Pero hoy en día hay 3 herramientas nuevas que utilizamos. Google, por supuesto, que nos ha provisto de una nueva cámara que se fue desarrollada para los rollos del Mar Muerto, que permite a una resolución increíble encontrar letras perdidas sobre los textos. Y se habían acordado que yo había empezado esto con el apócrifo de Génesis y había contado que hay 2 columnas que se habían perdido. Ahora hay un nuevo intento de recobrar lo que está en las 2 columnas podridas a través de Google. Y a través de otras 2 tecnologías más que utilizamos hoy en día, una es el análisis de la textura del rollo, porque se encontraron miles de pedacitos
que es como un rompecabezas. No sabemos a dónde atribuir ese pedazo. Pero a través de la tecnología de Google se toman no solamente las letras, sino que también las fibras que comprenden ese pedacito. Toda la información hoy en día ya está en la red, o sea, lo pueden leer ustedes mismos desde su navegador. Hay nuevas publicaciones que hoy en día están más para los hebreo parlantes. Como los textos son básicamente en hebreo y en arameo, es lo más lógico que querramos publicar también en hebreo, ¿sí? Con traducción, siempre hay un resumen en inglés de cada traducción. Pero tenemos otras dos cosas más. Una es la genética. Los textos han pasado pruebas genéticas para ver de qué cada trozo en textura, en genes y en gráfica se le parecen a otros. Esta tecnología, junto con un algoritmo nuevo que lo hizo la Universidad de Tel Aviv, logra descubrir cosas que hasta ahora el ojo humano y la mente humana no pudo hacer, que es encontrar pedazos de nuevos rompecabezas que están perdidos y ponerlos en algún lugar. Y yo lo que hice fue darles un ejemplo. Este es, por ejemplo, un texto que hasta hace poco no sabíamos de dónde era. Y vemos acá la palabra al olam o olamja, ¿sí? Y acá otro texto más que está aparentemente en griego, ¿sí? A darle un mapa dentro de ese algoritmo al texto e incluirlo dentro de otro rompecabezas que se puede conformar. Entonces, no tendremos todo el texto, pero tendremos una publicación con lo posible a descifrar. Acá vemos, creo que tengo que correr esto un poco más para allá, ¿no? Para que se vea todo. Sí. Acá vemos los textos fotografiados y vemos aquí el texto descifrado y su posible matching con otros textos, con otras partes más encontradas. Y por último, lo más interesante es un texto que fue encontrado con un texto que fue encontrado fuera de Qumran y el posible matching entre este texto encontrado en Qumran con otros textos encontrados en otro lado. Esto es lo que la tecnología nos permite hoy en día hacer. Inteligencia artificial aquí es fundamental. Es lo que hoy en día nos depara la ciencia. Unir nuevos esfuerzos tecnológicos con nuevos algoritmos y ponerlos a función de la arqueología de hoy en día. Probablemente dentro de X tiempo encontrarán otro texto en otro lugar que no de Qumran, o sí de Qumran, y lo puedan agregar a el rompecabezas que ya tienen hoy en día. Hoy en día ya no es el futuro, sino que es el presente. ¿Okay? Vamos a ver ahora un pequeño clip. The Dead Sea Scrolls are ancient Jewish manuscripts discovered in the area of the Dead Sea by Bedouins between 1947 and 1956. Hundreds were discovered, including the most ancient biblical manuscript on Earth,
the Great Isaiah Scroll. These documents were hidden in the cave on the eve of the destruction of the city of Jerusalem by the Romans. Since 1965, you have to come to the Shrine of the Book. You have to be physically in Jerusalem to see the scrolls. Today, after 2,000 years, thanks to Google's technology, these documents are online. We took very high-resolution photographs, which allows us to magnify and to explore by column, chapter, and verse, from the Hebrew or even from an English translation. Well, Google's mission is to organize the world's information, make it universally accessible and useful. One cannot think of content and information which is more important than content related to the cultural and religious heritage of so many people in the world. What is really amazing is to take 2,000-year history and make them available to you, to anybody, to make them one click away, wherever you are, in your office, in your home, on your mobile. The Dead Sea Scrolls give us a new perspective about ancient life, society, and thought. They promote interfaith dialogue. They promote understanding between human beings. Now you are not just a passive reader from the scroll. You become active. You have the chance to understand why these ancient manuscripts became the greatest archaeological discovery of the 20th century. Bueno, gracias a Museo Israel por haber compartido este pequeño videoclip de 2 minutos también con ustedes. Yo los invito a que paseen por el website de Museo Israel. Ahí tienen también los links también para los rollos del Mar Muerto, que les van a ser muy, muy útiles, y los links de Google, que también están. El último slide de todos es el slide de bibliografía en castellano. Como se pueden imaginar, en castellano, yo diría que el 100% son traducciones de otros trabajos que se han hecho. Yo incluí los más antiguos, pero también de los últimos años, que tienen aquí. Creo que van a compartir este slide, ¿no? Creo luego para el que lo necesite. Sí. Bueno, pero en este slide no está lo de Flusser. Eso lo había puesto en otro, así que... pero lo pueden ya tomar. Yo calculo que ya varios de la audiencia están mirando Google y lo pueden encontrar y lo pueden leer. Lo leen en un día, 80 páginas. No es difícil leer Flusser. Bueno, preguntas. Nuestro tiempo casi... Tenemos últimos 10 minutos del encuentro. Los que llegaron tarde, lo que ven acá atrás es Nahal Arugot, es un río que está en la zona de Qumran, que por supuesto era uno de los posibles recursos de agua que tenían en la zona, también los que vivían en Qumran. Hay una hermosa catarata, pero tengan mucho cuidado, porque a mí en los años 90, creo que 2005, 2006, fui con mi familia a pasear, me metí en el agua, dejé mi bolso a un costado y cuando volví el teléfono celular no estaba. Y luego me llamó el ladrón al carro para venderme el teléfono nuevamente. Miren qué buen servicio me dio. Pero ya lo había bloqueado, o sea, no me iba a vender un pedazo de plástico. Nada más. Nahal Arugot, hermoso, es un lugar hermoso para pasear, es parte de la reserva de Ein Gedi.
todas las reservas, Qumran y En-Gedi, son parte de los parques nacionales de Israel. Están muy cuidadas, muy turístico, muy explicativo en todos los idiomas. Hermosos lugares para visitar y hacer turismo en Israel. Yo sí, ¿qué tan lejos están las cuevas de Jerusalén? Media hora en carro. Cerca. ¿Preguntas? Hay que ir por el camino de Jericó, bajar para el lado del Mar Muerto, y antes de llegar al Mar Muerto, ya las pueden ver. Están ahí. Yo quería hacerle una pregunta. Los teólogos mormones siempre han refiriéndose a nuestros hermanos los judíos, señalando que somos una religión judío-cristiana y que si existe alguna religión con la que más nos podemos identificar es con la judía. Sabemos que en la historia del libro de Mormón, Leví y su familia salieron de Jerusalén dentro del dogma mormón, ese es el texto del libro de Mormón, y salen en el 600 antes de Cristo, creo que es la época de cuando se llevan a los judíos a Nabucodonosor, allá Es la época del primer exilio. Exactamente. Okay. Y después se queda Sedequías, dicen que en el texto mormón, Mulag, uno de sus hijos, viene en el viaje, bueno, pero ellos traen toda la cultura judía. Resulta que algunos investigadores, estuve leyendo en la semana Mormones, ellos señalan, que han estado estudiando los textos de los rollos del Mar Muerto, se han encontrado nombres del libro de Mormón como el de Alma y algunos otros, porque el dogma mormón se basa en el sentido de que el libro de Mormón está escrito en el hebreo y en el egipcio antiguo, así lo dice en la creencia mormona. ¿La palabra alma le suena en hebreo? Alma. Alma quiere decir mundo. Ah, ok. Era la curiosidad que tenía, le agradezco. Era mi duda. Tengo una sobrina que se llama Alma, en hebreo. Alma, ok. Gracias, mi amor. Y hay dos formas de escribirlo. Ajá. Una es con Aleph y otra con Hey al final. O sea, puede ser alma o alma. Depende. Alma, de que quiere decir mundo, es con Aleph al final. O sea, alma. Hay una letra que no es una H, no es una H, es una esto. La pronunciación. La Aleph. La Aleph es Aleph. Gracias. Hay un par de preguntas aquí en el chat. No sé si podríamos leerlas, hermano Rico. Vamos a mirar. Voy a mirar el chat. Ok. ¿Qué cosas esperarían encontrar en los rollos Mar Muerto en el futuro gracias a nuevas tecnologías? Es decir, sí. Todavía hay textos que no se terminaron de descifrar, que pueden verlo en el website de ellos, lo pueden ver como irreconocibles todavía. Se cree que en algún momento se van a encontrar otros textos en la zona, porque hay todavía excavaciones en la zona, o en zonas similares alrededor de Jerusalén, con otros posibles grupos literarios similares a los de Qumran, que podrían traernos nuevas copias ya conocidas y no conocidas de textos que podrían llenar el rompecabezas. ¿Okay? Eso es básicamente lo que se hace, que es también un estudio filológico también de los textos. Voy a recordar que parte de los textos se encontraron muy lejos de aquí, a miles de kilómetros, traducidos a otro idioma. Y eso también es importante. Entonces se hace el crossing, se cruza, luego también los contenidos de uno con el otro,
para entender de que a veces lo que se encuentra aquí tiene que ver con lo que se encontró en África, en otro lugar. Hoy en día nos manejamos de esa forma. O sea, todo lo que se publica es relevante para poder hacer crossing. ¿Podría mencionar el nombre del libro de Flusser? Sí, lo mencioné antes. El libro de Flusser es Jesús en sus palabras y en su tiempo. Creo. Un momento, vamos a volver atrás. A ver. Pero ya con el nombre del autor lo podemos encontrar, ¿no, Yossi? Sí, pero lo pueden encontrar ya mismo en Google. Jesús en sus palabras y su tiempo. Ese es el libro. Ok, solo como brevario en relación a las escritoras mujeres, la primera voz literaria de la historia, ok, es una sacerdota acadía que vivía, sí, ok, hay muchas mujeres que escribieron en la historia, pero muchas veces escriben en nombre del padre o en nombre del marido. También en el judaísmo tenemos varias protagonistas mujeres que escriben, pero hay una cosa muy importante. Escribir y leer no era un patrimonio de todos. La mayoría, por ejemplo, en la época, en el Egipto antiguo, las mujeres tenían mucho más derechos de lo que los movimientos feministas podrían tener hoy en día. Por ejemplo, podían dictaminar su propia Yerushá, su propio testamento. Podían decidir a quién dejarle sus bienes el día que se mueran o no. Pero tenían que traer un escriba que lo haga. Sabemos hoy en día que también hubieron mujeres faraones, otras dos mujeres faraones, además de Cleopatra. ¿Sí? La mujer, alrededor de la historia, es muy inusual que podemos encontrar hasta el siglo XIX que puede leer, que puede leer y escribir en forma pública. Yo, por ejemplo, tengo una tía abuela que nació en Bagdad y que nunca supo leer ni escribir y murió analfabeta. No estamos hablando ahora de la literación. O sea, hay gente que sabe leer y escribir, pero no es literado. O sea, que lee un texto y no entiende lo que está leyendo. ¿Sí? Estamos hablando de lo básico, de leer y escribir. A los esclavos no se les dejaba aprender a leer y escribir. Y esto, por ejemplo, doy varios ejemplos. Por ejemplo, en las Filipinas, donde nació mi abuela, no habían escuelas, está hablando de 1212, solamente en las iglesias se enseñaba a leer y escribir. El opresor español que estaba en esa época quería que todos los filipinos sean esclavos. El judaísmo viene a traer dos cosas muy importantes al mundo. Uno es la escritura para todos. Todos tienen que saber leer y escribir. Y todos tienen que tener el control del tiempo. Eso es lo que nos hace a nosotros personas libres. Saber el tiempo, por supuesto para cosechar, ¿sí? Para tener economía. Ese es el motivo por el cual se inventaron los calendarios en el mundo. Pero además para tener la posibilidad de adquirir conocimiento. Hay en el judaísmo, el tema del analfabetismo en el judaísmo siguió durante mucho. Hay un libro muy importante un libro israelí que salió hace pocos meses, que se llama Mi abuela no sabía leer y escribir. Y lo escribe una súper erudita de los rollos del Mar Muerto, que es profesor Rachel Elior. Lo espero que sea traducido. Y en ese libro ella narra la historia del analfabetismo en la mujer. Ella no está diciendo que todas las mujeres fueron analfabetas.
pero que hay una tendencia en la historia hasta el siglo XIX de no permitirle a la mujer entrar en la universidad, no permitirle estudiar, no permitirle leer y escribir, y queda muy claro. Y no es algo judío o cristiano, es algo de las civilizaciones en general. Así es. Se usan, se usan puntos masoréticos, yo creo que se refieren a los puntos de las letras. No entiendo, Aldo Guerrera. ¿Qué es Sí. punto? Los puntos de las letras vienen mucho después. En esta época todavía no hay puntos de las letras. La primera vez que se escriben con puntos es recién en el siglo X de la era común. Lo que se llama la Mesorá, que es uno de los primeros indicios de que todos están totalmente convencidos de que la Torá es una recopilación de textos. Y que en esa recopilación de textos, en las copias, se perdió mucho y hay que corregir lo que está perdido. Estos textos en el rollo se usan puntos masoréticos. Al leer el libro de Abraham, leí el texto de Qumran. Gracias por el texto que han puesto, que lo voy a bajar ahora, por supuesto. Jesús en sus palabras. Hay alguien que lo puso para que lo puedan bajar. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu colaboración. Uriel, ¿pueden anotar aquí o repetir las referencias de la historia del alfabetismo? El profesor Rachel Elior todavía está en hebreo. Yo calculo que Rachel lo va a traducir al inglés. Cuando sepa de traducción, yo le voy a escribir a Rachel y preguntarle si está en traducción. Pero hay muchos historiadores que hablan sobre el tema. Yo les puedo decir que en la Biblioteca Nacional de Israel no hay ningún libro escrito por mujer antes del siglo XIX. No es por maldad, es porque las mujeres que escribían entendieron que tenían que ponerlo a nombre de sus maridos o a nombre de sus padres. Pero hay muchas mujeres que escriben, por supuesto. Las hijas de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, el principal exégeta del judaísmo, escriben, y las que escriben son sus maridos en el Talmud. Bueno, yo tengo que finalizar una última pregunta y los voy a felicitar por su tiempo. Gracias por poder compartir esto. Otra preguntita más, ¿puede ser? También. Yo tengo dos preguntas que escribí en el chat. En el chat. ¿Puede anotar o repetir la referencia en hebreo? Lo puedo poner. Lo que podemos hacer, Yossi, Robert, si estás de acuerdo, y amigos, Mandarme el mail. Exactamente. Mandarme el mail. Yo le voy a preguntar a Rachel si está para traducción. Yo calculo que sí, que en algún momento ella lo va a traducir. Lo que podemos pedirles es que Así que nos envíen sus preguntas. No, lo que puedo pedir a Rachel es una bibliografía en inglés. Ok. Ok, no hay problema. Y nosotros te enviamos las preguntas del grupo Bueno, y tú nos las vas contestando. ¿Cómo ves, Yossi? Encantado. ¿Cómo ves, Robert? Les agradezco mucho el tiempo y Shabbat Shalom. Yossi, antes de que te vayas, te queremos invitar, si están de acuerdo nuestros amigos, que nos des una conferencia como en un mes más o menos sobre la Torah, la Cábala, el Mishnah y el Talmud. ¿Cómo ves? Ok, no hay problema. Con gusto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, Yossi. Muchas gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias.